WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, el sábado pasado, la organización Sembrando Sentido, que dicho sea de paso, ya hacía un par de días que había estado presente en la primera plana del periódico El Nuevo Día con su nueva investigación sobre los contratos en ley, que es como ellos le llaman, y sus hallazgos, que son enormes, El sábado hizo una presentación en la que estuve y que me pareció, les voy a decir que fue lo que no me pude quedar hasta el final, pero el tiempo que estuve hubo algo que me impresionó muchísimo. Y es que yo estaba en una esquina, porque el sitio donde se estaba celebrando esto era un sitio grande, amplio, donde uno no necesariamente, si uno estaba al final, pues no veía después de todo lo que estaba pasando en la entrada. O sea, más allá, de momento me levanto y yo estaba conversando con Palmira Ríos, y cuando salgo que voy hacia allá, encuentro este salón en el que se estaban dando unas explicaciones de los hallazgos, y de momento está lleno, ese salón estaba lleno. Y cuando miro, ¿lleno de qué? ¿Lleno de quiénes? La mayoría eran jóvenes. Me impresionó muchísimo el interés, la cantidad de preguntas que hacían, porque también estaban haciendo preguntas. Así que el hecho de que esta generación, porque usted me va a decir a mí, ¿cómo es que tantos, yo decía en mi mente, cómo es que tantos jóvenes de estos que están aquí, que no sé quiénes son, que no sé de dónde vienen, que no sé cuál es su extracción, no sé nada de estas personas que están aquí un sábado a las 4 de la tarde porque les interesa saber de qué se trata este informe de Sembrando Sentido? Así que eso me pareció fascinante, porque yo digo, o sea, tenemos una generación de puertorriqueños y puertorriqueñas que sencillamente quieren estar alertas, que quieren saber de qué se trata, que quieren saber por qué hay corrupción y cómo cambiar eso. Así que yo dije, bueno, pues creo que hay que llamar a Isel Macés para que venga al programa y nos cuente cómo fue todo ese. Me interesa mucho que ella nos diga cuál es la impresión que tiene ella del resultado de esta actividad, si esperaba que tuviera esa magnitud que tuvo, si cree que se debe a la primera plana del periódico, ¿no? Y si es a otras cosas adicionales, y que desde luego hablemos aquí punto por punto de cuáles son los hallazgos de este nuevo estudio de contratos en ley. Así que está conmigo hoy Isel Macés de Sembrando Sentido, a quien le doy la más cordial bienvenida. Isel, gracias por estar aquí. Gracias, como siempre, por el espacio y por tu apoyo todos los días, todo el tiempo y en toda ocasión. Bueno, es que hay que apoyar lo bueno, ¿no? Así dicen. Así que como quiera lo agradecemos. No todo el mundo apoya lo bueno. Exacto. Así que lo agradecemos, y ha sido un camino, como tú sabes, un camino largo, un camino complicado, con muchos retos, con mucho esfuerzo y energía. Hemos logrado lo que hemos logrado, ¿verdad? Pero definitivamente no hemos estado en la hamaca todo este tiempo, ¿no? Hemos estado trabajando duro y ¿Cuánto gracias tiempo tomó al equipo esta investigación? Bueno, es que Contratos en Ley lleva público ya más de 3 años, ¿no? O sea, y trabajándolo 4 años, desde que Sembrando Sentido empezó, y cuando empezó con 2 proyectos principales. Uno era Contratos en Ley y otro era de participación ciudadana. Y Contratos en Ley, por mucho, era el más complejo, porque no era nada más una plataforma de datos abiertos, era investigaciones que nunca se habían hecho en Puerto Rico, con las metodologías globales, ¿verdad? Reconocidas como las metodologías para entender el sistema de contratación. Era trabajar todo lo que es la tecnología de monitoreo, de anticorrupción y antiineficiencia, ¿verdad? Tratando de prevenir posibles riesgos. Así que era mucho a la vez.
Y empezamos pues con pocos recursos y poco a poco hemos ido montando diferentes versiones, hemos ido haciendo diferentes estudios, hemos ido depurando los datos y trabajándolos, porque ahora tenemos más de 5 bases de datos que estamos conectando para poder ampliar la visibilidad de la contratación pública, pero eso toma muchísimo tiempo porque tenemos unos problemas en los datos importantes y depurarlos y poder conectar A con B ha sido todo un andamiaje y todo una complejidad, un reto real. Pero en ese proceso pues hemos ido conociendo más de contratación, más de cómo se categorizan los diferentes tipos de transacción dentro de la contratación, etcétera, y hemos ido depurando de tal forma que pues hoy podemos tener o contar con unas estadísticas que nos ayudan a tener esa conversación de cuánto se está gastando en contratación, está o no en aumento, qué significa esto para nosotros, nosotras y nosotres, y cómo tenemos esta conversación continuamente para ver qué tenemos que hacer y transformar el sistema. Más del 60% del presupuesto, en caso del gasto, se nos está yendo en la contratación en el día de hoy. 57% del presupuesto, sí, dependiendo de con qué lo estás comparando, pues depende del porcentaje que nos da. Pero, y respectivo del 60 o el 57 o si fuera 50, es que va en aumento y casi se ha duplicado en menos de una década. Y esto para mí es más importante todavía que si es 40, 50 o 60. Sobre todo cuando estamos viendo la nómina en descenso, cuando sabemos que cada vez hay menos recursos de fiscalización, cada vez tenemos más problemas con las capacidades y los controles que tenemos dentro del gobierno, mientras a la vez están llegando todos estos fondos de reconstrucción que también son bien complicados de ejecutar. Pero es que además si se contrata todo, tú pierdes el control de lo que por está haciendo el supuesto, gobierno. y la capacidad también, ¿verdad? Porque es el contratista el que termina haciendo el trabajo, el que termina aprendiendo de la experiencia y el que termina llevándosela cuando ya no contratas más a ese contratista, ¿verdad? Así que también se pierde mucha del cerebro, ¿no? De la materia gris de la gestión gubernamental cuando dependes tanto de la contratación. No es el qué, es el cómo, definitivamente, pero no podemos evitar, además de cuestionar el cómo se está dando la contratación, preocuparnos con un porcentaje tan alto, ¿verdad? Que parecería indicar que en efecto es alto y es mucho más alto de los parámetros globales, aún para los países que sabemos que tienen mucho menos recursos, que todavía tienen, ¿verdad? Altos niveles de pobreza, etcétera. Así que definitivamente esto pues nos ocupa y por eso es que estamos aquí. Obviamente hay debates de si el número es correcto o no. La realidad es que nosotros hicimos muchísimas triangulaciones, pero de nuevo los datos tienen unas deficiencias importantes. Aún así, la tendencia es lo que más nos ocupa. Y aún así se va convirtiendo en un simple pagador, claro, en un pagador, y eso claro, es todo. Y no tiene la capacidad de ni establecer teniendo los parámetros, ni monitorearlos. Exacto. Así que termina siendo, los servicios públicos en la actualidad básicamente están provistos a través de terceros. Y esa es la agenda al final del día, ¿verdad? La agenda privatizadora, la agenda de las APP. Neoliberalismo. Entonces, no estamos viendo resultados, no los estamos viendo, no los estamos sintiendo, no necesitamos cuantificar eso. Lo podemos hacer y lo seguimos trabajando, ¿verdad? Pero no necesitamos cuantificarlo, lo vivimos todos los días. Todos los días estamos más frustrados con los servicios, todos los días tenemos que pagar más por 3 veces. La redundancia no termina, ¿verdad? Ahora tienes plantas, después tienes paneles, después tienes... O sea, ¿cómo es posible? Estamos pagando por carreteras y después estamos pagando por el kit para cerrar el hoyo en nuestra calle, porque si no, nunca va a suceder. ¿Cómo es posible? O sea, las cosas no están mejorando. Así que tenemos que cuestionarnos qué está pasando. Ni hablar de la seguridad y ni hablar de la salud. Por supuesto. Es un patrón, es una tendencia que tenemos que observar, que tenemos que discutir y de la que tenemos que trabajar. Uh-huh. No, y sobre todo que ha favorecido la corrupción, que ese es parte del problema mayor. Ese es el otro área, ¿verdad? Que la contratación pública, una de las razones por las que nosotros empezamos por ahí, cuando Sembrando comenzó su trabajo, era porque, pues, primero, pocas organizaciones estaban enfocándose en el macro de la contratación. Pero más allá de eso, nosotros ya sabíamos que está en plena austeridad, proceso de bancarrota, la agenda privatizadora que predominaba ya,
en un contexto global donde se sabe que la contratación se presta, donde hay un mayor riesgo de corrupción dentro de la gestión gubernamental, es en la contratación pública. Eso no significa que no hayan otras áreas como la permisología, etcétera, que también permiten mucho o un alto riesgo de corrupción, pero la contratación ha dominado ese espacio en términos de riesgo, mayormente por la complejidad de la contratación, la complejidad y las puertas cerradas, porque muchas de las negociaciones se terminan dando a puertas cerradas. Aun si hay un proceso competitivo, siempre hay un punto en donde la persona coge el teléfono y está en conversaciones con el ente privado, el posible proveedor, negociando un acuerdo. Entonces, ante esas puertas cerradas, pues se presta mucho para ese riesgo, y de acuerdo con las Naciones Unidas, ¿verdad?, con la organización, la Oficina de Crimen Organizado de las Naciones Unidas, se pierde entre 10 y 25% del presupuesto que va a la contratación. Por eso es que nosotros ya estamos hablando de que se puede perder hasta 4.4 mil millones de dólares anuales, si estamos observando los porcentajes, ¿verdad?, que nosotros hemos mencionado y que entendemos que va por la línea de lo que está ocurriendo. En un país en quiebra. En un país en quiebra. No solo eso, estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo las APP, un sinnúmero de APPs que se están dando de alianzas público-privadas para privatizar parte de los servicios esenciales y de su gestión a compañías que están o en quiebra o a punto de quiebra, o que no han podido demostrar su salud financiera, su salud fiscal, pero que como quiera se están llevando servicios esenciales para manejarlos. Servicios esenciales críticos. Es como si nosotros que estamos en bancarrota estuviéramos cargando la bancarrota de otros para salvarles el día. Y mientras tanto las cosas siguen empeorando. Pero ¿y cuál es el uso de eso? De cargarle o sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Saben ustedes? O sea, ¿por qué la bancarrota cuida a la otra bancarrota? Es que no podemos decirlo con certeza, pero puede ser una combinación de ineficiencias, de falta de controles y de capacidad para identificar, para hacer un due diligence, ¿verdad? O sea, incompetencia. De poder entender a quién estamos contratando. Puede ser conflicto de intereses, panismo, favoritismo, puede ser corrupción, puede ser muchísimas razones que se pueden estar dando. O todas ellas. O todas ellas, ¿verdad? La ineficiencia y la corrupción usualmente van de la mano, se alimentan de sí mismos, no es una cosa o la otra. Claro, no tienen la misma gravedad, no lo vemos de la misma forma, pero se alimentan mutuamente. Así que donde hay mucha corrupción, usualmente también hay mucha ineficiencia, ¿no? Así que todo esto se puede ser una combinación de muchos de estos elementos que esté llevándonos a estas decisiones, pero al final de cuentas, esas decisiones nos cuestan la vida, y por eso es que nosotros no podemos parar de hacer el trabajo que estamos haciendo. ¿Ustedes hablan con el gobierno luego de que tienen todos estos hallazgos? ¿O simplemente lo lanzan a la prensa? En esta ocasión, nosotros no... Como decir, señora, mira, encontré esto en tu oficina, en tu closet allí, estaba todo esto. Te lo estoy dando, te lo digerí. Ahora, dime qué vas a hacer con eso. Sí. Depende de la ocasión. Cuando nosotros hacemos estudios y evaluaciones, sí hacemos ese ejercicio de pero les abren la puerta. De abrir la puerta. Sí, muchas veces depende de quién estemos hablando, pero hay muchas entidades que sí nos abren la puerta y sí nos comparten su insumo. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones con la oficina del Contralor y la Contralora. Nosotros hemos tenido conversaciones con ASG y Carla Mercado, la licenciada Mercado. Hemos tenido conversaciones con OGP, hemos tenido conversaciones con diferentes organizaciones, y hay quienes nos resisten, ¿verdad? Hay quienes nunca nos contestan, hay quienes nos contestan pero no hacen nada, ¿verdad? O se rehúsan a tomar algún tipo de acción. Hay quien llama proactivamente para pedirnos que nos retractemos o que tengamos cuidado con lo que hacemos. También eso se da con bastante frecuencia, desgraciadamente. Y bueno, y uno lo maneja, ¿verdad? Pero sí estamos abiertos, sí hemos estado abiertos desde el principio de nuestro trabajo. En esta ocasión, ¿verdad? Estamos sacando números resultado de una depuración, que sí tenemos la metodología, que sí lo hemos escrito, pero que no necesariamente es un estudio oficial, sino más un resultado de un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Así que en ese sentido, pues no hubo tanta comunicación con entes gubernamentales,
pero sí hemos estado trabajando para desarrollar el informe y la estructura de mucho de lo que queremos hacer ahora, que es poder remitir los errores que estamos observando, las problemáticas que se están reportando a través de nuestra plataforma para tener esa conversación de lo que se tiene que cambiar y o mejorar, porque los datos tienen muchos problemas. Uh-huh. Bueno, tengo que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. No me has contestado una de las preguntas que te hice, que fue sobre la actividad del sábado y cómo reaccionaste tú, que eres la organizadora, ¿no? No me quiero ir sin que me contestes esa pregunta, pero tengo que ir a la pausa. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Mira. Bella. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy estoy conversando con Isel Macés de Sembrando Sentido y estamos hablando de este reciente informe sobre los contratos en ley que arroja unos resultados sinceramente difíciles de tragar, diría yo, en términos de lo que proyectan en cuanto a lo mal que se están haciendo las cosas con los contratos y lo que eso significa para nuestro desarrollo, para nuestra evolución, para todo tipo de nuestra evolución, porque no tendríamos que decir solamente la económica, tenemos que decir que es para toda la cosa gubernamental, es que en realidad como que se ha perdido el norte de cuáles son, porque no importa, digo yo no le doy tanta importancia a qué es lo que tú crees que debe ser. Yo creo que no es que tú creas que debe ser o neoliberalismo o capitalismo, no se trata de, yo creo que eso no es lo más importante es cuáles son las necesidades y cuál es el funcionamiento que tiene que haber para que esas necesidades se suplan al país, a nuestra gente, que sea realmente por el bien común, porque no en todos los países del mundo se dan las mismas circunstancias y nosotros estamos en el mismo medio del Caribe con unas circunstancias muy especiales porque para empezar somos una colonia y si le seguimos pues tenemos una junta de control fiscal y entonces no estamos haciendo para nada las cosas bien y encima de eso ya estamos llegando al 60% de gente contratada para que haga el trabajo que debe hacer el gobierno, que para eso votamos por ellos. Así que la cosa es bien compleja, es bien complicada, pero para eso está Isela aquí, para explicarnos cuáles son esos hallazgos. Pero me debes la contestación a la pregunta de qué significó para ti, por qué hiciste la actividad. Empieza diciéndome por qué decidiste hacer la actividad. Pues mira, nosotros llevamos ya 4 años corriendo, trabajando duro. Creo que a veces estamos tan metidos en nuestras computadoras, nuestros papeles, nuestros números, o con las comunidades, pero de manera, ¿verdad?, íntima, que no hemos tenido, no nos hemos dado el espacio de realmente compartir al público todo lo que estamos haciendo, aunque sea en un proyecto, ¿verdad?, aunque sea en una área. Y cuando ya estábamos empezando a ver esa tercera versión formarse, pues comencé a pensar en qué podemos hacer que sea diferente, qué podemos hacer que no sea otro media tour donde pues sí, hablamos en los medios y regamos la voz, pero no necesariamente hacemos de este proceso uno que se sienta liviano en un contexto tan complejo. Y donde puedas realmente tomar el pulso. Y donde podamos, exacto, donde podamos ver también cómo la gente está recibiendo el trabajo de Sembrando, ¿verdad? Porque pues nuevamente llevamos mucho tiempo en como que ahí trabajando como investigadores, nuestros escritorios y o con la comunidad, pero no hemos visto el colectivo y cómo el colectivo lo siente y cómo responde a este tipo de herramientas, inclusive en estos momentos electorales que sí, obviamente todo está relacionado, pero no necesariamente se trata de cómo votar en estos momentos, sino cómo activarnos y qué herramientas podemos usar para activarnos. Así que cuando empecé a darle casco al hecho de que estábamos sacando una versión que llevamos trabajando ya 1 año y medio, 2 años, que esta versión tenía un poco de todo, un nuevo rediseño que para nosotros puede sonar algo como, bueno, pues la hiciste más bonita. No, o sea, la hicimos accesible y la seguiremos trabajando para que cada día sea muchísimo más accesible, no solo para diferentes tipos de comprensión y adopción de tecnología, sino también para diferentes tipos de personas que necesitan diferentes tipos de herramientas para poder entender lo que está aquí, ¿verdad? De limitaciones visuales, entre otros. O sea que lo pensamos
en el contexto inclusivo de cómo tenemos que diseñar para en verdad facilitarle la vida a la gente, dependiendo de los espacios donde estén. Segundo, sabíamos que venían más datos, venían muchos más datos. Empezamos con el registro de corporaciones, registro de contratos y de donantes políticos. Esta tercera versión ahora también tiene registro de cabilderos, registros de decretos contributivos, por ahí viene la información de los PACs, así que estamos empezando a dar muchísimos más datos. Ya tenemos todos los documentos de cada uno de estos registros. Hemos podido alar información de estos documentos, así que tienes información como cuáles son los activos y los pasivos de una corporación, cosa que no existe en ninguna base de datos como tal. Así que poco a poco hemos podido aumentar, pero ya estamos hablando de más del triple de la información que tiene la Oficina del Contralor, a pesar de que la Oficina del Contralor ha aumentado sus campos de información desde que nosotros empezamos. Así que en todo este proceso, pues sabíamos que si no trabajamos el diseño... Ustedes casi son colaboradores. Bueno, definitivamente aspiramos a poder trabajar en unión y poder ayudar también, porque sabemos que no hay suficientes recursos. Y si nosotros podemos ser una herramienta para depurar esos datos, mejorar las estructuras de los datos, ¿por qué no? O sea, eso es lo que queremos al final del día, ¿verdad? Tener mejores datos para poder monitorear mejor. Y para así poder hacer los cambios que se necesitan. Claro que sí. Si podemos monitorear, pues entendemos las tendencias, podemos identificar problemáticas y trabajar y atemperar la política pública. Así porque que, sobre todo, claro que sí. si hay mucha ineficiencia en los procesos, pues no necesariamente hay cosas que son para meter presa a la gente, sino para decirles que no se hace de esta manera, tienes este resultado porque lo estás haciendo mal. Y entonces es una gran contribución. Y no se reporta de esta manera, porque al reportarse de esa manera se entiende y se interpreta de otra manera. Exacto. O sea que hasta de nuevo, por eso hablé de los datos primero, porque hasta la estructura de datos importa en esta dinámica. Si no, nuestro sistema va a leer y la gente va a interpretar de una manera diferente. Claro, nuestro sistema de bandera roja lo hace automáticamente para los 700,000 contratos que tiene el sistema. Pero el ciudadano de a pie, el investigador, el académico, el periodista, entra al registro de contratos, busca la misma información y va a llegar a conclusiones muy similares de nuestras banderas rojas, porque precisamente no está necesariamente todo estructurado de la mejor forma. Y luego los datos pues no siempre están correctos, ¿verdad? Porque son los enlaces de las agencias los que ponen la información y muchas veces pues se dan los errores. Pues ¿cómo podemos monitorear todo esto mejor para tener mejores datos y poder entonces monitorear, entender lo que está pasando, usar los datos a nuestro favor para atemperar la política pública? Y bueno, todo esto añadido a que tuvimos la oportunidad de añadir algunas banderas rojas, algunas que ya están conectadas a los contratos y una donde anunciamos, ¿verdad?, un reloj de tiempo para pedirle a los contratistas y al sector público que se asegure que esos datos estén bien, ¿verdad?, que es la forma de contratación, como tú eliges al proveedor a través de subasta, a través de RFP, a través de cotizaciones, etcétera. Para nosotros entonces tener una bandera roja que sea más fidedigna a lo que realmente está pasando tras bastidores. O sea, que esa es la bandera más roja de todas las rojas que... Es la segunda que más está levantando bandera ahora mismo, pero mucho tiene que ver con que ese campo de información es nuevo, nuevo de hace 2 años. ¿De qué área se trata? De competitividad, o sea, de si hay o no participación a la hora de escoger el postor que va a llevar a cabo una gestión, un trabajo, un bien, un servicio. Y cuando, ¿verdad?, en demasiadas instancias estamos observando que el dato que se registra en el registro no es el correcto, ¿verdad? Que sí se dio un proceso competitivo, pero no se registra o reporta como debería ser. Entonces, pues ahí decidimos, pues vamos a hacer esto fácil para que el contratista pueda ayudarnos a depurar estos datos, para que el gobierno pueda echarle un vistazo a esto y asegurarse que está correcto y que nosotros no estemos levantando banderas de más, ¿verdad? Tratar de evitar los falsos positivos porque es inevitable, pero queremos reducirlo lo más posible y queremos también, que es otro de los componentes de la nueva versión, darle un chance al contratista de explicar por qué una bandera roja no necesariamente realmente para alarmarse, ¿no?, sino que hay una justificación. Las banderas rojas no son equivalentes a ilegalidad o corrupción. Las banderas rojas son parámetros globales que se establecen como buenas prácticas y se establecen, ¿verdad?, a nivel general, que significa que obviamente hay excepciones y queremos que el contratista también tenga chance de explicar eso, ¿verdad?, porque las hay, no queremos señalar por señalar, pero
tampoco nos podemos quedar de manos cruzadas, ¿verdad? Okay, y una ni la otra. En estos 4 años que ustedes han, ¿cómo ha funcionado eso en términos de las banderas rojas? O sea, el que recibe la bandera roja, ¿tú tienes alguno que me pueda señalar que, bueno, llamó y entonces le dijimos lo que estaba pasando y entonces mostró un cambio, le ayudamos a que cambiaran las cosas? ¿Eso no ha ocurrido? Puedo contar con las manos las instancias en las que se han reportado situaciones. Si no me equivoco, una fue error nuestro, 1 o 2 han sido error de nuestro sistema, ¿verdad? Que la manera en que estaba llevando a cabo un análisis tenía, ¿verdad?, algún error en algún punto para un contrato en específico. Eso pasa. Y pues depuramos lo que le llamamos el query, ¿verdad?, el código que evalúa esto, para corregirlo y asegurar que, ¿verdad?, que se apagara la bandera cuando no está justificada. Hay instancias en donde, la mayoría de las instancias que hemos visto es que hay errores en el registro, y pues eso hace que pues la bandera se levante, ¿no? Y hay otras instancias en donde, como ya mencioné, están justificadas, pero la realidad es que no pasa de una mano. Las instancias en donde se han reportado, y la mayoría de los que han reportado tener banderas con justificación, lo han reportado de una forma, ¿verdad?, entusiasmada con el sistema, con muchas ganas de presentar su razón, de explicar lo que sucede, pero con mucha disponibilidad de estar presente y hasta de apoyar aunque les levante la bandera. Son muy pocos los que han demostrado preocupación, ¿verdad? Y aún así, de nuevo, esto es algo que el ciudadano va a llegar a su propia conclusión porque es el mismo proceso, ¿no? Definitivamente tenemos que ver cómo mejoramos los datos, tenemos que encontrar estas instancias que se puedan atender mejorando los datos, mejorando la estructura de los datos, pero no podemos dejar de monitorear, no podemos dejar de construir herramientas de esta índole porque puede hacernos un poco incómodos o preocuparnos. Tenemos que crear la herramienta para que la gente la entienda, la observe, se comuniquen, pero al final de cuentas tenemos que seguir para adelante porque es que si no... Eso que tú dices que es para esto y para esto, ¿viste esa reacción en la gente que vino? Porque todavía no me contestaste la pregunta. No, el evento fue realmente... ¿Fue lo que tú esperabas que fuera? Fue mucho trabajo, fue mucho trabajo porque queríamos hacerlo bien dinámico. Tuvimos, como tú sabes, tuvimos actividades, varias salas de diferentes actividades, incluyendo realidad aumentada, y la pasamos, la verdad es que fue una vibra muy bonita, fue una vibra que necesitábamos ver, que yo creo que fue una buena temperatura, sacar esa temperatura fue bueno para el equipo, para esta servidora, absolutamente, y agradecida con todo el mundo que fue y que nos apoyó y que estuvo, que curiosió, sí, claro, había de todas las generaciones, de todos los espacios, y estamos bien contentos de haber podido hacer el evento. No nos arrepentimos, ¿verdad? Nuestra esperanza es poder hacer esto anualmente, es hacer una actividad cada vez, ¿verdad?, con más dinámicas y más oportunidades, que acerca a la gente a estos temas que pueden ser pesados, pero donde todos nos tenemos que involucrar. No, y que una vez está todo el mundo en ese espacio, se da la conversación, también, que es lo más importante. Ideas, soluciones. Porque obviamente cuando tú lanzas las cosas a los medios, pues cada quien reacciona de forma individual. Pero cuando tú tienes una oportunidad de hacer una actividad en la que viene mucha gente diversa, que va a tener muchas opiniones y que va a reaccionar así como recibió ese informe, pues ahí se da una conversación, un diálogo que es importante para el desarrollo de todo esto. Tengo que pausar. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de... Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y hoy estoy conversando con Isel Macés de Sembrando Sentido, que como les hemos estado conversando de este importante estudio que han terminado de contratos en ley y que ha estado alto en los medios de comunicación y en actividades que ha celebrado Sembrando Sentido. Pues vamos a hablar ahora de los hallazgos y de cuáles han sido esas cosas más importantes. Bueno, lo primero es el 60%, ¿verdad? Eso ya lo discutimos. Definitivamente observamos una tendencia hacia mayor contratación, a pesar de que la nómina va en descenso, y eso combinado con todas las cosas que ya sabemos, falta de fiscalización, falta de capacidades, etcétera, pues claro que nos preocupa muchísimo. Lo segundo es que pues pudimos traer 3 banderas rojas nuevas, y eso pues aumenta la contratación, aumenta las banderas rojas en la contratación de cierta manera. Definitivamente ya estamos en 16% de los contratos que levantan una o más bandera.
Claro. Por eso es que también nosotros seguimos haciendo ese llamado a que todo el mundo nos ayude a depurar estos datos, a seguir identificando diferentes dinámicas que se están dando para poder mejorar, y al final de cuentas queremos bajar esas banderas. Nosotros queremos bajar esas banderas y queremos cuantificar la cantidad de banderas que se bajan cuando se atienden los problemas de los datos. Porque eso también, ¿verdad?, demuestra impacto. El impacto que tiene que trabajemos todos un poco en estas cosas. Seguro, y que tiene que haber un entendimiento bien claro, tanto de los que son nombrados en las banderas rojas, como lo que es también el pueblo en general. Uh-huh. Y es la cosa de que esto no se está haciendo por fastidiar, uh-huh. no se está haciendo Sembrando Sentido no está haciendo esto por hundir a nadie. O por sacar a nadie de carrera, sencillamente haciendo un señalamiento para mejorar la eficiencia en el gobierno, porque en ello nos va la vida, sobre todo en un momento específico como este. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Ya estamos hablando de más de 119,000 contratos de sobre 700 que levantan algún tipo de bandera, y eso equivale a 94 billones de dólares, ¿verdad? ¿Cuáles son los errores más comunes? Pues mira, las enmiendas altas es la bandera que más se levanta. ¿Qué es una enmienda Eso alta? Básicamente ocurre cuando un contrato empieza con una cuantía y luego se le enmienda a ese contrato y se le añaden más fondos. Cuando sobrepasa el 30% de la cuantía o del monto original, el sistema levanta bandera. Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que tenemos instancias justificadas y tenemos instancias que son las que nos preocupan, ¿verdad? Las justificadas es que muchas veces se da que un contrato es de varios años, sin embargo, la cuantía original pareciera, realmente que está en el campo de la base de datos, pues te dice que es una cantidad mucho menor a la cantidad total del documento del contrato. Entonces lo que hacen es que enmiendan y añaden fondos año por año para ese contrato, que realmente es un contrato de 5 años, no de 1, ¿no? Entonces se da esa instancia en donde por malas prácticas, porque al final son malas prácticas y malas estructuras de datos, pues se identifica una enmienda con fondos que en realidad no es una enmienda en fondos como tal, sino es que simplemente se está particionando, ¿no? Se está fragmentando la manera en que se le da los fondos de ese contrato al contratista. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las escuelas alianzas. Las escuelas alianzas, ¿verdad?, tienen contratos de varios años y se les empieza a otorgar la cantidad, y lo que se reporta en el registro de contratos es ese monto de ese primer año, no del total. Y cada enmienda de cada año tiene ese nuevo total para ese año correspondiente. Pero eso obviamente se da a interpretaciones equivocadas. Pero las enmiendas altas, estamos hablando de que la mitad de los contratos con enmiendas levantan banderas. O sea, estamos hablando de sobre 66 billones de dólares que levantan bandera en esa bandera en específico de enmiendas altas. Billones en mal español. 66,000 millones en buen español. Luego de eso tenemos la de competitividad, que por eso es que estamos trabajando tan duro para poder mejorarla. Y aquí estamos hablando de sobre 13,000 contratos que levantan bandera porque pareciera, ¿verdad?, que no pasó por un proceso competitivo, que no se abrió a participación en la manera en que se está reportando, porque se escoge o blanco o no aplica, ¿verdad? Se supone que todos los contratos tengan, ¿verdad?, una normativa después de cierta cantidad. Nosotros lo que hacemos es que cuando un contrato que no es de servicio sobrepasa el 100,000, la cantidad de $100,000, pues nuestro sistema busca que haya un proceso competitivo. En el caso de los servicios, después de los 250,000. Y si no, pues entonces levanta bandera. Tenemos monopolios, que es otra nueva, como nosotros le llamamos, porque realmente no es un monopolio, ¿verdad? Es concentración de mercado, en donde un contratista está predominando un tipo de servicio, ¿verdad? Es el que se está llevando gran parte de lo que se está otorgando dentro de ese tipo de servicio. ¿Y en este caso cuál es? Y ahí estamos hablando de 2,000 y pico de banderas, o sea, de 2,000 y pico de contratos, de muy pocos, menos de 70 contratistas que están levantando banderas. ¿Qué tipo de servicio? Honestamente, desde compra de vehículos de motor, servicios personales no profesionales, energía renovable y no renovable, honestamente hay una gama bastante diversa. Pero esos 2,000 contratos se traducen a 11,000 millones de dólares, o sea que no es, aunque sean pocos, es una cantidad importante. Y levanta bandera una vez un contratista tiene más del 50% de lo que se otorgó en ese tipo de servicio. Aparte de eso, tenemos contratos retroactivos, que es otra dinámica que estamos observando, no tan comúnmente, y que bueno, ¿verdad? Porque los contratos retroactivos son
no son aceptados en Puerto Rico, punto. No importa si están en emergencia o no. Se supone que la fecha de otorgación, cuando se otorga el contrato, empiece antes que cuando empieza el contrato, no de la fecha de vigencia del contrato. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, que Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica pues han llevado la batuta con esos contratos que levantan esa bandera. Luego tenemos donantes políticos, que por mucho tiempo ya lleva levantando bandera, ¿no? En donde si un contratista natural, ya sea una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Las personas detrás de la corporación se identifican en el registro del Contralor Electoral como donante político, pues el sistema levanta bandera dentro de un término, ¿no? Esto solo ocurre cuando el contratista donó a una campaña o candidato 4 años antes o 4 años después del contrato. Y hasta ahora tenemos más de 48,000 contratos que levantan esa bandera. Y reciente creación. Que todo el mundo le da donativos a los partidos. Nosotros pensamos que la cantidad que identifica nuestro sistema es una fracción de lo que está pasando realmente. Porque nuestro sistema busca casi exactitud en los nombres y sabemos que eso casi nunca ocurre. Y aún así estamos hablando de 48,000 contratos que sí levantan bandera en ese aspecto. Y luego finalmente... Ahí realmente hay un monopolio. Los nombres son los mismos. Bueno, no sabría decirte si los nombres son los mismos, pero definitivamente se está dando con mucha frecuencia que el contratista sí es donante. Y nosotros hemos hecho muestras manuales para también ver más o menos cuánto más puede estar dándose en la vida real, ¿no? Cuando estamos evaluando los nombres nosotros y podemos utilizar otras herramientas para evaluarlo. Y luego, reciente creación, que es la última bandera, que ya también lleva un buen rato pública. Ondeando. Sí, y eso ocurre cuando tenemos los whitefish de la vida, ¿no? Cuando un contratista lleva menos de 2 años de haberse registrado o incorporado y ya está devengando sobre $250,000 en contratos. Y ahí nosotros hemos encontrado, ahí es donde menos banderas se levanta, pero observa esto. Menos de 800 contratos levantan bandera, pero es equivalente a $13.2 mil millones. La cantidad de dinero que se va en esos poquitos contratos es lo realmente, ¿verdad? Ocupante, por no decir preocupante. Uh-huh. Así que toda esta... Nada más que impresiona. Definitivamente. Y de nuevo, aquí hay un sinnúmero de razones por qué ocurre estas banderas, por qué se levantan estas banderas. Algunas son justificadas, otras no necesariamente son justificadas. La idea es que todos trabajemos para seguir bajando esas banderas y para poder implementar nuevas banderas, para poder seguir trabajando el tema y que realmente las banderas rojas nos sirvan como un filtro, un primer filtro para ver qué está pasando, observar estas cosas preventivamente mientras el contrato se está dando y no después, 4 años después del hecho, cuando se dio una auditoría y ya se perdió el dinero. Uh-huh. Bueno, tenemos que pausar. No se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continúo conversando con Isel Macés de Sembrando Sentido y los resultados de contratos en ley, que es un informe que ha revelado Sembrando Sentido recientemente. Ahora, ¿qué va a pasar una vez ha sido terminado esta fase? ¿En qué fase ustedes están entrando y qué otras cosas más se van a inventar? Porque estoy segura de que no se van a quedar con esto. Estoy segura. No, esta es nuestra tercera versión y faltan como 600 más, ¿no? Definitivamente. Sí, pero es que yo voy viendo que tú en cada versión ustedes se van inventando algo. Se van inventando una cosa detrás de la otra. Y eso es lo que estoy mirando. Si ya tienes otros inventos para seguir añadiéndole a lo que es la base y lo que es la torre, y no de Billboard, la torre. Bueno, varias cositas que ya se están trabajando y que de cierta manera se están viendo en la plataforma, pero todavía no están del todo cocinadas. Primero, la información de PACS. Estamos depurando esa información para poder conectarla a los contratos. Ahora tú entras a un contratista y si es donante político, pues va a decir a qué partido ha donado, cuánto ha donado, etcétera. Pero en el futuro pues vamos a tener esa información de los PACs también. ¿Eso qué información adicional va a revelar? Bueno, que muchas veces las corporaciones no están donando directamente, sino a través de estos comités de acción política
que obviamente tienen unas direcciones y unas opiniones y unas perspectivas muy particulares que no necesariamente están alineadas con gran parte de la ciudadanía, ¿verdad? Así que nos da más luz, igual que nos da luz saber a qué partido están donando X, Y o Z contratistas, ¿verdad? Y también abre la luz nuevamente, vuelve a traer a la mesa el tema de cómo paramos esta oportunidad a permitir el inversionismo político, ¿verdad? Porque no es solo a través de las donaciones típicas individuales que se da esta dinámica, es también a través de los PACs, y a través de los PACs puedes dar muchísimo más dinero. Así que ese hoy por mí, mañana por ti. Y después que das el PAC, estás exigiendo algo a cambio. Claro, así que el hoy por mí, mañana por ti, claro que se puede dar inclusive con más fuerza a través de estas donaciones y de esta influencia. ¿Y entonces hay alguna herramienta fiscalizadora? Sí, o sea, Sembrando Sentido está mirando... Aparte de los datos y de sus conexiones, también nosotros ahora estamos lanzando en varias áreas la oportunidad de que si una persona está preocupada, vio un contrato, no entiende qué está pasando, necesita ayuda procesando, ¿verdad?, esta información, porque a veces es bien complicado, nos puede escribir, ¿verdad? Y automáticamente pues nosotros hacemos lo que podemos para ayudarles a entender esta información y a poder decidir qué hacer con esa información. Aparte de eso, también tenemos áreas ahora donde estamos compartiendo videos o cápsulas informativas de cómo entender la contratación, de cómo entender los diferentes procesos de la contratación, de cómo encontrar la información, cómo interpretarla, etcétera. O sea que tenemos muchas ideas y muchas ganas y vamos poquito a poco, pero definitivamente las herramientas fiscalizadoras para nosotros son súper importantes porque necesitamos que todos seamos parte de la protección de nuestros recursos, pero también reconocemos que la contratación es un campo complicado y que toma tiempo, ¿verdad?, conocerlo y sentirse cómodo con él para accionar y para utilizarlo, ¿verdad?, de una manera más cómoda y segura. Y dime una cosa, de acuerdo a lo que ustedes han visto, vamos a decir que, bueno, el sistema está hecho de esa manera, así es como está funcionando en este momento y no vemos que eso vaya a cambiar de un día para otro, el hecho de que se contrate, que haya un % tan alto de contrataciones. Pero dentro de todo eso que ustedes están haciendo, ¿ustedes ven realmente alguna forma en que pueda mejorar la eficiencia para el proceso gubernamental? Que ya después que le entrega eso a cualquier entidad privada, pues... No, pero es que nosotros diferimos ahí, porque, por ejemplo, si tú tienes las capacidades para llevar a cabo un proceso de licitación transparente, íntegro, competitivo, con una ¿verdad?, un gran espacio de publicación y de apertura, pues probablemente vas a recibir más postores y mejores ofertas. Si empezamos a escribir contratos y creamos más capacidad en la construcción de contratos para asegurar que no existen contratos con cláusulas que básicamente le dan toda la seguridad al contratista y cero seguridad al gobierno y viceversa, porque también hemos visto instancias en donde hay contratistas que salen perdiendo siempre, ¿verdad? Y un poco de todo. Mientras más grandes son, usualmente más se saben los trucos y más cláusulas hay a su favor, ¿no? Exacto. Pero definitivamente la manera en que se gestiona y se hace y se desarrolla el contrato es clave. Y no estamos observando, sobre todo en los contratos de alianzas público-privadas y contratos bien grandes, que son súper importantes para la provisión de servicios esenciales, estamos observando cláusulas que nos preocupan o la falta de cláusulas críticas, como cláusulas de fiscalización, de monitoreo, de indicadores de desempeño. Sin esas cosas, no podemos entonces gestionar efectivamente, no podemos monitorear efectivamente y no podemos tomar acción cuando el contratista no está haciendo su trabajo. Es que a eso es a lo que me refiero. Que como todo este trabajo que ustedes están haciendo, si tú crees que realmente al fondo de todo este proceso va a despertar al gobierno y decir, caramba, yo estoy dando todos estos contratos, esto lo he establecido de esta manera, esta es la realidad en la cual yo estoy trabajando, pues deja ver si me importa un poco el bien común y miro cómo encuentro los mecanismos para que realmente acerque a quien a quien finalmente le entrego el contrato, yo esté bien pendiente y supervisando de que realmente está haciendo lo que el pueblo necesita. Nosotros creemos que sí, y hemos observado ciertos casos y cambios que son positivos, ¿no? ¿Cómo en dónde, por ejemplo? Por ejemplo, en OGP, en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, hemos observado que se está dando más fiscalización, más cuestionamiento sobre si el contrato que se quiere aprobar
es redundante o no es redundante a lo que ya está dentro de la agencia X, ¿verdad? En términos de servidores públicos y su gestión. Hay un trabajo que se está haciendo de monitoreo y de evaluar que no estemos sobregastando, que yo creo que no se estaba dando antes, y que es un paso hacia adelante, que sigue siendo uno de muchísimos que hay que dar para proteger los recursos públicos. Y sí también observamos y decimos, mira, aún si el gobierno no cambia, por más que nosotros presentemos estos datos o por más que tratemos y aboguemos, por eso es que es tan importante que la ciudadanía se una, por eso es tan importante el colectivo, porque en la fuerza está el cambio. Y si no se hace por voluntad propia y por el reconocimiento de que hay unas deficiencias que se tienen que cambiar, pues nosotros entonces tenemos la importante labor de exigir estos cambios. Sobre todo de ir a votar el 5 de noviembre. Claro que sí, claro que sí. Que yo creo que eso es algo que tenemos que tener una conciencia bien clara. Yo muy a menudo en este programa siempre estoy diciéndole a la gente, recuerden que la democracia no es una piedra, no es algo en lo que usted dice, bueno, sí, nosotros tenemos un sistema democrático. Eso no es cierto, en la medida de que para que una democracia realmente esté estable y funcione, tiene que tener la participación de la gente. Y si la gente no participa, pues eso es una democracia deficiente, eso es una medio democracia. Uh-huh. Y nosotros estamos en un punto en que tenemos que definitivamente ponernos de pie, poner el cuerpo y decir de esto, sinceramente tengo que hacer un análisis mayor, porque yo no estoy diciéndole a nadie que haga ninguna cosa en particular. Yo lo que estoy diciéndole a la gente es que nosotros tenemos que usar nuestro pensamiento crítico, nosotros tenemos que informarnos, nosotros tenemos que ver bien qué es lo que ofrecen esos candidatos, tenemos que ver bien qué es lo que se ha hecho hasta ahora y entonces empezar a decidir de una manera siendo más críticos y mirando que no es lo que le conviene al que quiere tener mi voto, es lo que me conviene a mí, ¿verdad? Como persona, y no decir, esto no va a cambiar, yo me voy a quedar en mi casa. No, gente, sinceramente hay que ir a votar. Sí, definitivamente, y hay que estar conscientes de que por votar tampoco tenemos una democracia completa, ¿verdad? Que tenemos que estar activos todo los el 365 tiempo. Días del año, todo el tiempo. Sobre todo en las circunstancias que estamos y que observamos y que yo creo que evidencian que no se está dando por obra y gracia, ¿no? Seguro, tenemos que actuar. Y hay que, o sea, está la protesta, están las vistas públicas, hay muchísimas cosas que los ciudadanos y ciudadanas pueden hacer todos los días para pedir cuentas. Además, es que los ciudadanos tienen derecho a pedir cuentas y decir, no, un momentito, yo te puse ahí con mi voto, tú no llegaste ahí porque sí, así que tú me tienes que responder a mí sobre esto que no está funcionando adecuadamente. Quiero decir que nosotros como ciudadanos y ciudadanas no podemos hacernos de la vista larga y decir, bueno, pues esto es lo que me tocó. No, mi gente, nosotros vamos construyendo este país poco a poco, lo venimos haciendo hace muchas lunas. Uh-huh. Así que... No podemos dejarnos dominar o capturar por la frustración. O sea, la frustración tiene que llevar a la acción. Acción informada, acción, ¿verdad? Con colectivo y demás. Pero tenemos que actuar, no nos podemos quedar frustrados, no podemos normalizar lo que está pasando. Lo hemos hecho por mucho tiempo y estamos viendo los resultados. Uh-huh. Estamos donde estamos, definitivo. Y eso no puede seguir ocurriendo. Nosotros tenemos que ponernos de pie, porque es mucho lo que tenemos encima y es mucho lo que viene de frente. Uh-huh. Así que tenemos que actuar con muchísima conciencia. Y usted haga lo que le dicte su conciencia, pero hágalo con una base informada. Y entonces Sembrando Sentido está haciendo un trabajo bien importante que hay que agradecerle a Sembrando Sentido ese interés y ese trabajo. Ya son 4 años, me dijiste. 4 añitos. 4 añitos. Así que lo próximo está cerca. Venimos por ahí con un par de cositas nuevas también. Un hint, aunque sea un hint. Porque ya me quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos para el hint. Velando el Departamento de Educación, tratando de entender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando a nivel de presupuesto pero el Departamento de Educación te vas a dedicar a eso el resto de los próximos 4 años. Llevamos un buen tiempo en esto. Ya estamos más cerca, ¿verdad? Cada vez más cerca de poder compartir los resultados. No nos gusta compartir resultados a media, ¿verdad? Por eso tratamos de darle el tiempo que amerite. Y sí, ha sido un reto enorme poder entender qué está pasando y qué cosas deben mejorar y cómo deben mejorar.
Así que ahí estamos trabajando, tenemos varios proyectos anticorrupción en el proceso también y ideas por el área de corrupción, sobre todo lo que tiene que ver con los periodos electorales, pero los periodos electorales necesitan de una reforma completa, ¿verdad? Y eso también lo queremos pensar bien, lo queremos hacer bien y queremos abonar, ¿verdad?, desde nuestro espacio a que se pueda transformar ese sistema, entre muchas otras cosas que estamos ahí cocinando en colectivo. La olla está prendida en Sembrando Sentido. Así que muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí, Isel. Sabes que siempre eres más que bienvenida y además muestro mucho agradecimiento por el trabajo, por lo fajona que eres y todo tu equipo. Así que tú estás querida porque tienes también un equipo que genial, que es maravilloso. Hermoso, comprometido. Exacto. Bien dado. Así que eso está muy bien. Bueno, amigos, se nos ha terminado el tiempo por hoy, así que quiero dar las gracias a nuestra directora técnica, Lou Rodríguez, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.